Buenas tardes y bienvenidos a la identidad número 5 de Mat 023. Vamos a comenzar con un ejercicio acerca de alguna forma, cómo interpretar o cómo utilizar el hecho de que una función de varias variables sea diferenciable, ¿cierto? Bueno, recordarán del curso de Mat 021, o de Mat 022 incluso, que cuando uno tiene una función y saca su derivada, la derivada nos da como una especie, o sea, nos ayuda como de alguna forma a aproximar una función en puntos donde esta derivada existe, obviamente. Eh, por ejemplo, con la fórmula de Taylor, ¿cierto? Que nos sirve para encontrar un polinomio que nos aproxime nuestra función o cosas de ese estilo. Entonces aquí vamos a intentar hacer algo parecido utilizando la definición de diferenciabilidad. En este caso nos dicen considere la función f de R3 en R2 definida como lo que está acá, ¿cierto? Este coseno y este seno que tienen varias cosas dentro. Y nos dicen que asumimos que esta función es diferenciable en el punto un medio, un medio, un medio, ¿ya? O sea, bueno, si quieren como ejercicio extra ustedes lo pueden probar ahí, pero como ya pasamos la parte de probar diferenciabilidad, ahora lo que nos interesa es cómo utilizar las derivadas para obtener resultados o para hacer cosas útiles y, y en el fondo aplicarlas, ¿ya? Así que por ahora asumimos que es diferenciable. eh, de todas formas se lo podrían probar y vamos a utilizar este hecho de ser diferenciable para obtener una estimación de f evaluado en esto. Que obviamente aquí cuando uno evalúa, por ejemplo, el coseno de estos números feos, es una cosa que no sabemos evaluar a mano, ¿cierto? Pero mediante el hecho de que la función sea diferenciable, vamos a poder obtener una aproximación bien importante al valor de la función en ese punto, ¿ya? Entonces, recordar que, o como, o sea, f diferenciable significa lo siguiente. Matemáticamente esto significa que em, el límite cuando el punto x y z, porque está en una función en R3, se acerca al punto, en este caso, un medio, un medio, un medio, em, de la siguiente función, ¿cierto? Uno toma la norma de la función menos la función evaluada en el punto, y esto menos la función lineal que nos aproxima nuestra f, ¿cierto? Que nosotros ya sabemos que es la derivada en el sentido de varias variables, ¿cierto? Que ahora nuestra derivada es una matriz. Entonces, esto es menos la derivada de f en el punto un medio, y esto aquí no, como que no me está alcanzando. Y esto multiplicado, ¿cierto?, por eh, un punto arbitrario, x y z, menos el punto en el que estamos haciendo el límite. Y esta norma, bueno, esto va sobre la norma de x, perdón, del punto x menos un medio y menos un medio y z menos un medio, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos di, Esto nosotros lo traducimos de la siguiente forma. Esto nos dice que si un punto x y z es cercano o es aproximadamente un medio, un medio, un medio, es decir, que este límite sea cero, porque, perdón, eso se me fue. Que sea diferenciable significa que este límite de acá que escribí vale cero, ¿cierto? Eso es por definición de diferenciabilidad. Y finalmente lo que significa que ustedes, bueno, quisieran ser un poco más rigurosos aún, podrían escribir esto como para convencerse en la definición epsilon delta del límite y darse cuenta que el hecho de que esto sea cero significa que cuando yo tomo valores del punto cercanos al punto en donde estoy haciendo mi límite, entonces lo que está en el límite
es aproximadamente cero, ¿ya? Es muy cercano a cero. En este caso, la norma de abajo no la tomamos porque es como multiplicar por eso, que es distinto porque x y z, cuando uno evalúa un límite, es un punto distinto de un medio, un medio, un medio, así que podemos omitirlo, y esto se traduce en el hecho de que f de x y z menos f de un medio, f en un medio, menos la derivada evaluada en un medio, y esto por el punto menos un medio, que todo esto de acá es aproximadamente cero, ¿ya? Es decir, donde nosotros tomamos puntos muy cercanos, o sea, esta es una aproximación que funciona para valores pequeños, es decir, así como vieron para aproximaciones lineales, o como les decía en la serie de Taylor, para funciones de una variable, a medida que uno iba tomando más términos en la serie de Taylor, esto se iba aproximando más. Y cuando uno tomaba el primer término, eso era lo que uno obtenía era una aproximación lineal, ¿cierto? Que en el fondo es la recta tangente, y que funciona bien para puntos muy cercanos, pero a medida que nos vamos alejando, esa aproximación pierde precisión. Entonces acá, claro, lo que estamos diciendo, para puntos lo suficientemente cercanos o bien pequeños, esto es cero, y esto se traduce, bueno, simplemente en el hecho, y voy a copiar esto, si nosotros pasamos para el otro lado, eh, como dicho de manera vulgar, entonces obtiene el resultado de que f es aproximadamente esto de acá, ¿cierto? Y es un análogo, como yo les decía, a la aproximación lineal para funciones de una variable, porque aquí tenemos la función en el punto, y esto menos, perdón, esto es más, y esto más una derivada, la derivada en el punto por el punto x y z menos el punto en cuestión en donde estamos aproximando. Es decir, esto viene siendo una aproximación por un plano tangente, ¿sí? Esto, si ustedes se ponen a pensar geométricamente lo que es, así como antes teníamos una recta tangente, ahora tenemos un plano tangente. O bueno, en este caso, como es una función en R3, es como un plano tangente en, en cosas que no nos podemos imaginar, pero si tuviéramos, por ejemplo, en R2, podríamos verlo como un plano tangente, ¿ya? Entonces, luego tenemos que derivar, ¿ya? Vamos a calcular la derivada porque en el fondo lo que nosotros queremos es aproximar el punto que nos dan acá arriba, ¿ya? Este punto de acá. Por lo tanto, vamos a querer, obviamente, evaluar la función en este punto y obtener la derivada en ese punto, ¿ya? Así que vamos a calcular la derivada, o la matriz jacobiana, ¿ya? Que también se le llama así. Obtenemos la derivada. Y recuerden que es esta derivada, es exactamente derivar todas las entradas, ¿ya? Es como colocar, porque fíjense que esto es una matriz de R3 en R2, es como hacer una matriz donde, si este es por ejemplo F1, F2, es decir, nosotros representamos nuestra F como un par ordenado de funciones, esto es como el gradiente de F1 y el gradiente de F2, donde estas dos son funciones de R3 en R, ¿ya? Entonces, en el fondo tenemos que, por ejemplo, tomar la primera función, en este caso esta, derivarla y en la primera fila poner su derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y vamos haciendo eso hacia el lado. Entonces aquí ocupamos la regla de la cadena simple, que es, voy a hacer un ejemplo aquí arriba, por ejemplo, la derivada parcial con respecto a x del coseno de pi por z, x cuadrado más y cuadrado, es menos 2pi xz, ¿cierto? Y esto va por el seno de todo lo que está dentro, queda exactamente igual, ¿ya? Sí. Entonces, esa es la derivada que tenemos que escribir acá. Menos 2pi xz por el, perdón, seno de pi por z, x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Y si nos notemos que si nosotros derivamos esta función con respecto a y, obtenemos básicamente lo mismo,
que va a ser la entrada de aquí al lado, pero esta X se cambia por una Y, ¿cierto? Y ese es todo el cambio que vamos a tener en esa entrada, ¿ya? Lo voy a juntar todo para que entre. Y en nuestra tercera entrada tenemos que derivar con respecto a Z, ¿ya? Y esta derivada con respecto a Z, notemos que ahora esta Z está afuera, entonces esta derivada nos va a quedar como menos x cuadrado más y cuadrado por pi, voy a poner el pi al principio, menos pi por todo eso, por el seno de pi z x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Entonces es básicamente la derivada de siempre, que esto es menos 2pi x cuadrado más y cuadrado, seno de pi z, ya, me quedo como muy junto esto, ya, y ahora tenemos que hacer el mismo trabajo para, para esta función, que en el fondo es exactamente lo mismo pero con un seno, así que va a quedar todo lo mismo abajo, pero ahora con un coseno y sin el signo menos, ¿ya? Que básicamente estas derivadas son 2pi x coseno de pi z x cuadrado más y cuadrado. Aquí al lado va a quedar 2pi y z por el coseno, perdón, de pi z. Y el último sería 2pi por x cuadrado más y cuadrado, coseno de nuevo no me acaba de ver esto, sí, es un poquito tedioso hacer esto a mano, ¿cierto? Pero bueno, que hacerlo alguna vez en la vida. Entonces, aquí tenemos la matriz jacobiana, ¿ya? Y ahora tenemos que evaluarla en el punto para conocer esta cantidad de acá, ¿ya? Entonces, bueno, acá ustedes ven que si ponemos el un medio acá, esto nos queda un cuarto, que se cancela con esto, nos queda un pi medio afuera, es decir, esta primera entrada sería un pi medios, y acá nos queda un cuarto más un cuarto, que es un medio, por un medio afuera y nos queda pi cuartos, ¿cierto? Aquí nos va a quedar un seno de pi cuartos, y el seno de pi cuartos es exactamente raíz de 2 medios. Es decir, esto va a ser menos raíz de 2 pi cuartos, ¿ya? Y bueno, si se fijan, como todas las entradas son un medio y estas entradas son como simétricas, para acá al lado nos va a quedar todo lo mismo, ¿ya? Era simplemente hacer esa evaluación. Y abajo es, de nuevo, todas estas entradas son básicamente simétricas y la única diferencia es que abajo no tenemos el signo menos. Así que esta es nuestra matriz jacobiana en el punto. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? Mm, bueno, nos falta simplemente la función en el punto, ¿cierto? Esto de acá, y lo vamos a hacer enseguida. ¿Alguna duda por el momento? ¿Me interrumpen si es que quieren preguntar algo? Entonces, de acá obtenemos que tenemos una aproximación para nuestro f de x y z, ¿ya? Que va a ser f de, bueno, esto es un aproximado, f de un medio. Fijémonos que lo mismo de antes, si nosotros evaluamos aquí en un medio, esto nos queda pi medios, o sea, perdón, un medio por un medio nos queda pi cuartos, por lo tanto nuestra
f en un medio, un medio, un medio es, eh, esto es coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos, ¿ya? Que bueno, en realidad puedo escribirlo directamente como su valor numérico porque esto es simplemente raíz de 2 medios, ¿ya? Ambas entradas son iguales. Luego tenemos nuestra derivada, que es toda esta matriz de acá, la voy a copiar. Toda esta, esos números feos son nuestra derivada, y esto lo tenemos que multiplicar por x menos un medio, y menos un medio, y z menos un medio, ¿ya? Y ahí obtuvimos una forma para aproximar nuestra función en puntos cercanos a un medio, un medio, un medio, simplemente usando la condición de diferenciabilidad. Entonces, finalmente nos queda simplemente calcular la aproximación al punto. Obtenemos la aproximación que nuestro punto de interés es f de 0.51, 0.49, 0.52. Como el punto es relativamente cercano, estamos más o menos seguros de que esta aproximación va a ser buena, ¿ya? O va a tener un grado de veracidad importante. Así que, bueno, ustedes lo pueden después, no sé, calcular esto en el matemática o algo y ver que efectivamente esto sirve y que nos da una aproximación relativamente buena, ¿ya? Así que esto es raíz de 2 medios más toda esta, esta matriz, que todavía la tengo por aquí, y esto lo vamos a y esto lo tenemos que multiplicar por exactamente estos puntos de acá, menos un medio. Es decir, este 51 sobre 100 menos un medio, el punto 49, que es básicamente 49 sobre 100, le restan menos un medio también, y finalmente esto es 52 sobre 100 menos un medio. Ahí ustedes hacen este cálculo y bueno, se dan cuenta que, o sea, en realidad tampoco queda algo tan bonito porque igual quedan raíces de 2 y pi, pero bueno, son números conocidos, entonces eh, todos no sabemos uno o dos decimales, ¿cierto? Entonces igual tenemos una aproximación más o menos directa, que es el resultado raíz de 2 medios, menos todo lo de acá nos da raíz de 2 por pi sobre 400, ¿ya? Y abajo obtenemos, bueno, básicamente lo mismo, pero esto va positivo, ¿ya? Y esa es una aproximación para la función f evaluada en este punto. ¿Alguna duda? Se va una consulta. ¿Sí? Sí, el principio, o sea, igual me quedó claro súper la explicación, pero el principio habías igualado el f de x, y menos el f de un medio con un medio, menos la, ¿Ya? esa parte igual a cero, esa solamente porque estás tomando x y z muy cercano a ese punto de estudio, ¿no? Claro, claro, porque si, obviamente si nos empezamos a alejar, esto ya no se parece en nada probablemente. Ah, ok. Es como cuando yo les decía es lo mismo de una variable. Si ustedes tienen esta función de una variable, por ejemplo, aquí, y ustedes, esta función es derivable en este punto, entonces ustedes veían la recta tangente, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, en este punto, esta función se parece mucho, pero a lo mejor si yo me paro en este punto, esto se dispara y ya no sirve de nada, ¿cierto? Entonces acá es lo mismo, solamente funciona exactamente igual, solamente que ahora la interpretación geométrica es quizás con un plano o en espacios de mayor dimensión, ¿ya? Pero es exactamente la misma idea. Ah, ok.
Muchas gracias. Bueno, ya, entonces si no hay alguna otra pregunta, eh, pasamos al siguiente ejercicio. Ahora sí vamos a empezar a ocupar la famosa regla de la cadena, y vamos a hacer lo siguiente. Nos dice, consideren las funciones diferenciables f de R3 en R, que es en este caso es una función desconocida, ¿ya? Porque no nos dan su forma explícita, simplemente sabemos que es diferenciable, y otra función desconocida g, que va de R3 en R3, es decir, esto es una función escalar, y esto ya es una función vectorial, ¿cierto? Y una función lambda de R en R3, otra función vectorial, o una parametrización también, dada por esta fórmula. Esta sí la conocemos, ¿ya? Y vamos a definir una nueva función que es h de t, que es básicamente componer todo, o sea, f de g de lambda, ¿ya? Y bueno, una primera cosa que hay que notar aquí y que siempre es importante tener claro eh, entre qué funciones están, entre qué espacios están definidas o están trabajando nuestras funciones, ¿ya? Porque aquí nos dicen, sabemos que el gradiente de f en 0, 0 es esto, ¿ya? ¿Por qué un gradiente? Porque esta es una función de R3 en R. Cuando tenemos una función, un campo escalar, es decir, de un Rn en R, lo que nosotros obtenemos como derivada es un vector, que es el vector gradiente. Ahora, como g es una función de varias variables a valores vectoriales también, es decir, en este caso de R3 en R3, nuestra derivada va a ser una matriz 3×3. Es la que nos dan acá. Nos dicen que g en el punto 1, 0, 1 vale 0 y que esta es su matriz jacobiana en el punto. Y finalmente, fíjense que nos piden la derivada de h, pero nos ponen simplemente h', es decir, nos están diciendo que h es una derivada ordinaria, ¿ya? Una derivada común y corriente. Entonces, eso es cuando las funciones están definidas de R en R. Entonces, creo que es importante como clarificar eso. Note que h es una función que fíjense dónde parte. Este h es igual a f compuesta con g compuesta con lambda, ¿ya? Entonces, fijémonos que todo el recorrido que hace h es el siguiente. Lambda parte en R, por lo tanto, nosotros partimos en R, luego de R, esto se va a R3, luego g parte de R3, y aquí voy a colocar que esto es lo que hace lambda, luego g parte de R3 y va nuevamente a R3. Esta es la acción de G. Y finalmente, F va de R3 en R, ¿ya? Y esto es lo que hace F. Y finalmente, la acción de H es todo esto. Es pasar por todas las funciones. Por lo tanto, por lo tanto, H es una función de R en R. Ya es una función común y corriente. Entonces, eso creo que siempre es importante tenerlo en cuenta cuando trabajen con regla de la cadena y estas cosas de derivar composiciones. Intenten siempre primero tener claro entre qué funciones trabaja su espacio para así saber que tal derivada tiene que ser una matriz, otra es simplemente un vector, otra es un número, porque si no se pueden confundir con eso, ¿ya? Y entonces ahora lo que nos piden es determinar el valor de A, recordar que A es un parámetro que aparece en el valor del gradiente de f en 0, ¿ya? Nos piden un A para que el valor de h' en 0 sea 3, ¿ya? Entonces, como tenemos h', tenemos que derivar h, ¿ya? Para eso derivamos h usando regla de la cadena, ¿ya? Entonces, em, ¿cómo funciona la regla de la cadena? Súper a grandes rasgos, recuerden que cuando tenían funciones de una variable, por ejemplo, una composición g o f derivada, esto era la derivada de g' en f
por la derivada de f'. Es como que nosotros derivamos lo de afuera y vamos derivando hacia adentro, ¿cierto? Manteniendo las evaluaciones. Aquí es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos f o g, donde f y g son funciones vectoriales, y sus derivadas podrían ser una matriz de cualquier tamaño, su derivada va a ser de f, es decir, la matriz jacobiana de f evaluada en g de algún punto, y esto multiplicado por la matriz jacobiana de g, ¿ya? Es decir, funciona, es toda la misma lógica. Por lo tanto, la derivada de h en un t cualquiera va a ser lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos primero? Tenemos f. Entonces, esto va a ser la derivada de f, y esta derivada de f va a evaluar, perdón, esta es una f simple, y esto va evaluado en g compuesta con lambda, y esto evaluado en x y, perdón, y esto evaluado en t, ¿ya? Y esto va a ir multiplicado por, ¿qué es lo que tenemos después? Tenemos la g, por lo tanto ahora derivamos lo que está dentro, es decir, derivamos nuestra g, y esto va a ir evaluado en lambda, ¿ya? Que es lo que sigue estando adentro. Siempre evaluamos en lo que sigue estando adentro. Y esto en lambda de t, y finalmente esto va a ir por la derivada de lambda, ¿ya? La derivada de lambda en t. Y esa es la forma de utilizar la regla de la cadena para derivar una composición de funciones en general, ¿ya? Entonces, ahora lo que nos interesa a nosotros es el punto cero, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar en t igual 0. En este caso, h' de 0 va a ser igual a, primer lugar, primer lugar, la derivada de f es un gradiente, ¿cierto? Porque esto es una función de R3 en R, y entonces vamos a ocupar la notación de gradiente. Esto va a ser el gradiente de g en lambda en t por la derivada de g en lambda de t, ¿ya? Y esto es lambda de 0, ¿ya? Ahora queremos conocer lambda 0, ¿ya? Lambda 0 es, aquí recuerden que aquí tenemos la definición de lambda, e a la 0 es 1, seno de 0 es 0, y e a la menos 0 es 1 también. Por lo tanto, obtenemos el punto 1,01. Y aquí, entonces, nosotros lo que obtenemos es que esto va a ser por la derivada de g en el punto 1,01, y esto es por la derivada de lambda en 0, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo otro que necesitamos conocer? G de lambda de t. Perdón, esto es un 0, ¿ya? Y lambda de 0 ya lo acabamos de encontrar, que es 1,01. Entonces, esto es g de 1,01, ¿ya? Y g de 1,01 nos lo dan acá, es el 0. Y por otro lado aquí tenemos la derivada de g en 1,01, que también la conocemos, que es esta matriz de acá, ¿ya? Entonces, básicamente, y este lo acabamos de calcular, entonces básicamente nosotros conocemos todo lo que necesitamos, ¿cierto? Esta, Esto va a ser el gradiente de f en 0,0, porque eso es lo que vale 1,01 en el punto, y esto por toda esta matriz que teníamos arriba, que es, mm, es así si no me equivoco, sí, ¿ya? Y todo esto por la derivada de lambda, que es 1,01. Como esto es una función de R en R3, esto es como un vector columna, ¿ya? Entonces, este punto de acá también lo conocemos, ¿cierto? Nos dan esta información en el enunciado, y este A2A menos A, ¿ya? Por lo tanto, esto de acá es A2A
y menos A. Y entonces acá vamos a hacer este producto de matrices, ¿cierto? Es este por este, 1 más 0 menos 1, esto da 0. Luego el segundo es 2, si no me equivoco. Y el tercero es 1. ¿Ya? ¿Ese va a una consulta? ¿Sí? Ese el por uno por la matriz columna de 1,0 por A1. Ese supuestamente tenía que ser la derivada de lambda evaluada en cero o el tiro el lambda cero. ¿Cómo, perdón? ¿Me puedes Es repetir? que, sí, es que cuando sale la derivada de lambda evaluada en cero, ahí no habría que derivar también el lambda y después evaluarlo en cero. O Espérame, da igual espérame. 0,101. ¿Cómo? No No, sé pues si. que lo que nosotros es... Ah, toda la razón. Es que yo me equivoqué, yo me equivoqué. Sí, sí, se me fue eso. Necesitábamos conocer el lambda cero. Muchas gracias por decírmelo porque se me pasó. Necesitamos conocer el lambda cero y aparte necesitamos conocer la derivada, ¿ya? Entonces lo voy a anotar por aquí abajo. La derivada de lambda es, claro, sí, es toda la razón. Cuando uno, que obviamente cuando uno quiere evaluar una derivada, primero deriva la función y después evalúa. Entonces, la derivada de lambda en este caso es, esto es e a la t seno de t e a la menos t. Entonces, si uno tiene que derivar entrada por entrada, ¿ya? Es básicamente una matriz jacobiana, pero es como una columna jacobiana. Entonces, e a la t queda igual, acá nos queda el coseno de t, y acá abajo nos queda menos e a la menos t. Entonces, la derivada de lambda prima, perdón, de lambda en cero es, esto es 1, esto es 1 y esto es menos 1, ¿ya? ¿Ahora sí? Ahora estamos bien. Ya, eso era lo que nos faltaba conocer. Disculpen por ese error. Y ahora sí tenemos que multiplicar y esto nos da 4, ¿sí? Después obtenemos 0 y abajo obtenemos 2, Disculpa, ¿sí? pero si nos cambia el alfa t, no nos debería cambiar también la derivada de g, porque en el enunciado nos lo dan con 1,01 en vez de No, no, 1,1 no, menos 1. no, no. Mira, no, lo que pasa es que esta derivada de g va evaluado simplemente en lambda de t, y al lado va la derivada de lambda, pero esto va evaluado en lambda de cero. Ah, vale, 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 gracias. Y estaba todo bien. Sí, estaba todo bien lo que había hecho. Lo único que se me olvidó fue evaluar esta derivada. Lo único que me faltaba era que aquí había anotado el lambda de cero en vez del d lambda cero. ¿Ya? Pero todo lo demás está bien. ¿Ya? Entonces, esto finalmente es 4a menos 2a y esto es 2a. Y eh, nosotros queremos encontrar el valor de a tal que esto sea 3. Entonces, bueno, la conclusión del ejercicio es súper sencillo porque esto tiene que ser 3, entonces a es 3 medios. Y ese era el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ahora sí que le haya quedado alguna duda durante el ejercicio. Claro. Ya. Sí, yo creo que, o sea, lo central de este ejercicio, porque casi todo era evaluar ya más para abajo, lo central que hay que saber es cómo derivar, ¿cierto? Pero, o sea, por lo menos en este ejercicio no es tan difícil porque es relativamente directo porque es de afuera hacia adentro, ¿ya? Ahí después más adelante probablemente vamos a ver ya la otra semana vamos a ver ejemplos mucho más complicados de esto, ¿ya? Así que de momento no es para tanto, ¿ya? Y entonces finalmente vamos a ver este ejercicio donde vamos a considerar dos funciones vectoriales que son las que están acá. Esta es una función, f es una función de R2 en R3, porque tiene dos variables y tiene o sea, su salida es un vector de tres componentes, y mientras tanto que g es una función de R3 en R2, ¿ya? Entonces, definimos h como, chuta, aquí hay un error.
Esto de acá, no sé por qué salió así. Esto es una función de... Esto es una función de R2 en R, ¿ya? Porque nos dicen CH la función de R2 en R definida por esta composición de acá, por phi o G o F, donde F es una función diferenciable en, aquí no sé por qué no salió la R, algún problema de látex, lo siento, de ahí lo voy a colocar, en R2, esto debería ser R2, tal que el gradiente de phi en el punto 0,9 es 1,-1, ¿ya? Y nosotros vamos a calcular el gradiente de la función h en -1, 1, ¿ya? Entonces, nuevamente, por la regla de la cadena, por la regla de la cadena nos va a quedar que en este caso h es una función de R2 en R, entonces ocupamos la notación de gradiente, que bueno, es de hecho lo que nos piden calcular, en un punto xy arbitrario, va a estar dado por, primero, el gradiente de phi, ¿ya? El gradiente de phi y esto evaluado en g o f de x, y. ¿Ya? Es lo mismo de antes, evaluamos o sea, derivamos de afuera hacia adentro y dejamos el contenido en donde está evaluada cada función inalterado, ¿ya? Y esto se va a multiplicar por la derivada de g, que va a ser una matriz, en el punto f de x, y esto va a ir por la derivada de f en simplemente el punto x, y, ¿ya? Y notemos que esto está bien definido, ¿ya? Tenemos que notar igual una forma de ver si se equivocaron o no, es hacer el análisis de qué es lo que están evaluando en cada cosa, porque aquí todas las funciones están definidas en espacios distintos, una es en R, otra es en R2, otra es en R3, ¿ya? Así que en este caso, obviamente, f está bien porque f es una función de dos variables, así que esto recibe dos variables. Luego, la g es una función de R2 en R3, por lo tanto lo que está acá tiene que ser un vector perteneciente a R3, que lo es efectivamente porque f es una función que entrega vectores de tres componentes, es decir, tiene valores en R3, ¿ya? Y esta h toma funciones en R2, ¿ya? Y notemos que G o F va de R2 en R2, por lo tanto esto está bien, ¿cierto? Porque lo que está acá tiene que ser una cosa en R2, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la definición de G y claramente da valores en R2, así que esta expresión está todo en orden por el hecho de que estamos evaluando las cosas en cosas que tienen sentido. Ya ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes derivaron una composición de hartas cosas y, por ejemplo, esta phi tiene valores en R2, pero lo que está aquí adentro fuera un vector en R3, entonces quiere decir que algo derivaron mal por ahí. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos interesa el gradiente en el punto -1,1. Así que, bueno, tenemos que evaluar. Evaluamos h en -1,1. Ya. Y bueno, esto va a ser el gradiente de phi en g o f de -1,1. Esto multiplicado por la derivada de g en f de -1,1. Y finalmente esto va a ser la derivada de f con respecto o sea, en -1,1. Disculpen. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer las derivadas de g de f, de g y de f, y además evaluar en el punto. Entonces,
calculamos a continuación las derivadas y las funciones en los puntos, ¿ya? Primero, por ejemplo, f de 1, 1, f de menos 1, 1. Bueno, es sencillo de evaluar porque, bueno, esto acá es 1 menos 1, esto es 0. Ya. Luego acá esto es 2 por 1, 2, menos 1, o sea, perdón, menos 1 menos 1. Esto es un 3, ¿cierto? ¿Cierto? Y esto de acá al lado es menos 1, esto es un 0, ¿ya? Luego nos falta conocer también, entonces, g en este punto, ¿ya? Espérenme un momento, estoy pensando algo. Si no me equivoco, esto tenía que, creo que me equivoqué aquí al copiar esto, y esto yo quería colocar 1 menos 1, ¿ya? Ya. No es muy relevante, es simplemente relevante porque la idea es que, bueno, cuando tengamos que evaluar este phi nos dé justo en el punto que conocemos, ¿cierto? Si no, el ejercicio no funciona. Esto es 1 menos 1, si no me equivoco. Y ahora sí, esto si ustedes lo evalúan en 1 menos 1, esto es 0 menos 3, 0, solamente hay que cambiar el signo del medio. Y ahora el g evaluado en 0 menos 3, 0 va a ser, bueno, la primera va a ser 0 y la segunda va a ser 9, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos faltan las derivadas, por supuesto. En primer lugar, la derivada de f con respecto a x va a ser la siguiente matriz. En la primera entrada, por ejemplo, tenemos que derivar con respecto a x, ¿cierto? O sea, la primera, x cuadrado menos y cuadrado, lo vamos a derivar con respecto a las dos. Es decir, la primera va a ser 2x, la segunda va a ser menos 2y, luego nuestra segunda componente 2y menos x cuadrado nos va a dar menos 2x, y esto nos va a dar 2 simplemente, y la última, x cubo y menos y, nos va a dar 3x cuadrado y nos va a dar aquí x cubo menos 1, y si no me equivoco, esa es la derivada de la función. ¿Ya? Y ahora nos falta entonces únicamente la derivada de g. En un punto, bueno, w le voy a colocar para tener la misma notación de la definición, digamos. ¿Ya? Nuevamente aquí lo que tenemos que hacer es derivar cada una de las entradas. Por ejemplo, la primera la derivamos con respecto a u, que nos va a quedar v, u, y la última nos va a quedar 0, ¿cierto? Porque no, o sea, perdón, nos va a quedar 1, porque aquí aparece sola la w, ¿cierto? Y luego el v cuadrado menos u por w nos va a quedar menos w, 2v y menos u, ¿ya? Eso, si no me equivoco, es la derivada.
Entonces, bueno, ahora tenemos que evaluar las derivadas en los puntos que nos interesan. Por ejemplo, esta derivada la vamos a evaluar en el punto 1 menos 1 y nos queda la matriz 2, 2, menos 2, 2, y aquí abajo nos queda menos 3 y 0. ¿Ya? Y la otra matriz, la de G, fíjense dónde la vamos a evaluar. La vamos a evaluar en G de F en 1 menos 1, que es 0 menos 3, 0. Por lo tanto, la vamos a evaluar en el punto 0,9. ¿Ya? Y esto nos da... o sea, perdón. Esa es la evaluación de phi. Lo que quería decir es que esto va evaluado estamos evaluando la matriz G, esto va en f de 1 menos 1, ¿ya? Si esto no tiene sentido porque nos faltaría una coordenada. Esto va evaluado en 0 menos 3, 0, ¿ya? Y esto es menos 3, 0, 1, y abajo esto es 0, menos 6 y 0, ¿ya? Y esas son todas las matrices que necesitamos, así que vamos a terminar de hacer el cálculo. Eh, Entonces, volvamos a nuestra expresión inicial. ¿Qué teníamos? Nuestro gradiente de h en 1 menos 1 es el gradiente o la derivada de phi en el punto 0,9. Y esto va a ir multiplicado por la derivada de g en f de 1 menos 1, que es 0 menos 3, 0, que es la que calculamos aquí abajo. Es decir, esto es menos 3, 0, 0 menos 6, 1 y 0. Y nuestra otra matriz es la derivada de f en 1 menos 1, que es 2 menos 2 menos 3, 2, 2, 0. ¿Ya? Entonces, finalmente todo el ejercicio se reducía en hacer este cálculo. Y fíjense que el gradiente de phi en 0,1 es conocido, ¿cierto? Es 1 menos 1. Por lo tanto, esto es 1, 1 y menos 1 por, vamos a hacer el producto de estas dos matrices, que básicamente sería este por este, y vamos sumando. Así que, nada, pues, esto es menos 9, menos 6, menos 12, o sea, esto es 12, y menos 12, ¿o no? Ya, entonces, bueno, aquí siempre tienen que fijarse para ver si es que calcularon bien el producto de matrices, que el producto tiene que quedarle siempre la cantidad de filas de la que está a la izquierda y la cantidad de columnas de la que está a la derecha, ¿cierto? En este caso, como multiplicamos una 2 por 3 por una matriz 3 por 2, nos tenía que quedar una matriz 2 por 2, ¿ya? Para que así todas estas multiplicaciones tienen sentido, porque por ejemplo para multiplicar por este vector fila tenemos que tener una cosa de dos filas también, ¿ya? Entonces, esto finalmente nos queda menos 9 menos 12, que es menos 21, y el otro lado nos queda menos 6 más 12, nos queda 12, finalmente, a 6, perdón. ¿Ya? Y ese es el resultado de este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Ya, bueno, entonces en general, porque ese era